Aleluya. Padre Santo, bueno, misericordioso Dios, te damos gracias, Señor, porque estamos nuevamente aquí, Padre Eterno, para indagar de tu palabra. Señor, hemos venido, Padre Eterno, con un corazón, Señor amado, agradecido, porque sabemos que tú estás en control de todo, Padre amado, aleluya, y que todo lo que le pasa a tus hijos es para bien, Padre Eterno. Suplicamos, Padre Eterno, que tú tomes control, Padre Eterno, de nuestras vidas, Padre Eterno, que tu palabra, Señor amado, caiga del cielo, Padre Eterno, aleluya, como ese maná que estamos esperando, Padre Eterno, y que sea edificante a nuestra vida, Señor amado. Guárdanos, Señor, de decir palabras que no sean, Padre Eterno, de edificación y agradecimiento, Padre Eterno, aleluya, que podamos siempre, Padre Eterno, tener pendiente que tú estás en medio de nuestro Padre y darte siempre a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Guíanos, Señor amado, en lo que tenemos que decir. Danos el discernimiento para poder hablar, Padre Eterno, de acuerdo a tu voluntad, Padre Eterno, y enséñanos, Señor amado, aleluya, a poder recibir también, Padre Eterno, que humildemente pongamos en obra lo que tú nos hablas, Padre Eterno. En el nombre santo de Cristo Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. 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 Pues Dios me les bendiga y gracias por la paciencia, ya que el lunes pasado no pudimos estar presentes. Estamos un poco afectados de salud y todavía nos sentimos un poquito mal, y van a perdonar si me estoy tomando un poquito de té ahí para que me ayude en la garganta. Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, mi hermano Jesús. Amén. Que el Señor ponga su mano bendita sobre usted para que lo sane pronto. Amén, amén. Eso estamos esperando. Amén. Y confiamos de que el Señor lo puede. Gloria al Señor. Amén. Amén. Entonces, seguimos hablando acerca del infierno, la muerte y la gloria. Hemos hablado ya acerca de qué es importante para el hombre conocer sobre la Trinidad de Dios y también sobre la Trinidad del hombre. Hemos hablado de que no es lo mismo el infierno que el lago de azufre, que tampoco es lo mismo el Seol que la sepultura, y que estas tres partes se diferencian tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y que nos hacen entender de que hay diferentes lugares, que el cuerpo va a la sepultura, en donde se vuelve polvo, como fue la orden del Señor, y que el alma va hacia donde ella ha decidido en vida, y el espíritu vuelve a Dios porque él fue quien lo dio, y que no importando qué clase de persona haya sido aquí en la tierra, sea buena o sea mala, sea haya pecado o no haya pecado, y no importando el tamaño del pecado ni la clase de pecado que haya cometido, el espíritu siempre va a volver a Dios, porque el que lleva los problemas siempre va a ser el alma, porque ella es la que decide qué es lo que se va a hacer. Ella se deja influenciar, ya sea por el espíritu o ya sea por el cuerpo, la carne, que nosotros decimos. Entonces, que el cuerpo en sí no pierde nada porque vuelve al polvo, simplemente. El espíritu tampoco pierde nada porque vuelve a Dios, porque de él salió, pero el alma es la que va a llevar la carga de todo lo que ella haya decidido, sea bueno, sea malo. Que en el Antiguo Testamento el Seol se dividía en dos partes, que era el fuego, el lado del Seol en sí, del infierno, y el seno de Abraham, a donde iban todos aquellos que morían que eran justos. Entre estos podemos nombrar a los profetas y aquellos reyes que hicieron bien, a todas las personas que hicieron bien, que fueron temerosos de Dios, fueron al seno de Abraham. Y este seno de Abraham estuvo abierto hasta el día en que Jesús murió en la cruz y él bajó a las potestades del infierno, bajó al abismo, a lo profundo. Dice la palabra en Pedro que bajó a lo profundo, abajo, y fue a quitarle las llaves al Seol, al infierno y a la muerte.
y al quitarle las llaves dice que llevó cautiva la cautividad. O sea, de que se llevó consigo a todas aquellas personas que estaban en el seno de Abraham, lo que antes se conocía como el paraíso perdido y ahora se conoce como el paraíso recuperado, el cual está en el tercer cielo cerca de la ciudad celestial. Entonces, hemos hablado también de que la persona que llegó primero, la que estrenó, pongámosle así, estrenó el paraíso recuperado que está enfrente de la ciudad celestial, fue el ladrón que murió en la cruz. Ese fue el primero de todos, porque después de él es que llegó los justos. Recordémonos que Jesús le había prometido que, que él estaría con el Señor el mismo día allá en el paraíso. Esa fue la promesa que le dio el Señor. Y eso se cumplió al nomás morir Jesús y cuando murió el ladrón, que fue prácticamente al mismo momento, él se lo llevó para el paraíso. Luego es que bajó a las profundidades para recoger a los que estaban en el seno de Abraham. Vamos a leer en esta noche Mateo 27, el 52 y el 53 como base para esta noche. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto nos da a entender de que cuando Jesús murió, los sepulcros se abrieron, nada más. Pero que cuando él resucitó, porque él tiene la primicia en todo, es el primero resucitado entre los muertos. Entonces, después que él resucitó, como él fue el que fue a rescatar el seno de Abraham, entonces dice la palabra que los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros vinieron a la santa ciudad. O sea, esta es la segunda resurrección, cuando se levanta los santos del Antiguo Testamento, los justos del Antiguo Testamento, y son llevados también, como el ladrón, al paraíso, donde van a esperar a que la iglesia, que en el transcurso de los siglos, de los tiempos, van a ir durmiendo y ellos van a ir llegando ahí también al paraíso hasta el momento en que el Señor decida venir a recoger el resto de la iglesia que le está esperando, que se mantiene buscando la santidad y buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces es que ellos van a bajar también y nos vamos a reunir en las nubes con los que han dormido y vamos a llevar a cabo lo que se conoce como la fiesta de la boda del Cordero, en donde la iglesia va a recibir sus galardones y estaremos ahí junto con los justos. Jesús dijo bien claro que en aquel día vendrían del oriente y del poniente y se juntarían y se sentarían junto a Abraham y a los profetas. Y eso es lo que va a suceder en esa fiesta. Ahora, por eso estamos hablando de que podemos entender esa promesa que le dio Jesús al ladrón, ¿verdad? Porque él le dijo que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No como dice la versión de los testigos de Jehová. Ellos dicen, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Ya esa coma hace una gran diferencia, porque eso le está diciendo, yo te digo hoy que tú vas a estar, pero no es eso lo que le está diciendo la palabra. Lo que Jesús le dijo hoy mismo, en este momento, cuando tú cierres los ojos y duermas, vas a estar conmigo.
O sea, Jesús lo llevó al paraíso y de ahí él bajó a las profundidades para ir a recoger a los justos al seno de Abraham. Recordémonos nuevamente que el Señor no llevó al cielo un lugar. No, él no se llevó un lugar. Él lo que se llevó fue lo que había en ese lugar, que es los justos, las almas de los justos. Amén. Y con esto podemos entender también la experiencia que tuvo Pablo. Por favor, léame 2 Corintios 12, del 1 al 5, perdón. Segunda de Corintios Amén, 12, amén. amén, Segunda de Corintios 12. del 1 al 5. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sí, en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo. En nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta de que Pablo tuvo también esa experiencia de que él fue, en este caso creo que sí, en Corintios, fue apedreado y lo dejaron por muerto y lo sacaron de la ciudad. Pero los discípulos vinieron y lo llevaron a la casa de uno de los discípulos y ahí se recuperó y salió luego de la ciudad ya a escondidas. Y durante este momento que él estuvo muerto, dice que tuvo esta visión en la cual, perdón, en la cual él dice que conoce a un hombre. Y es porque está hablando de sí mismo. No es que haya otra persona a la cual le haya contado. No, es la experiencia personal que él tuvo con el Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos da a entender de que sí, dice que fue arrebatado al paraíso. O sea que sí, el paraíso que estaba perdido, el Señor lo recuperó y lo subió al tercer cielo, y ahí donde se encuentra ahora este lugar de espera, lo que yo llamo la antesala de la ciudad celestial, de la nueva Jerusalén, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en eso? Amén. Entonces, también tenemos que entender que hay una promesa del Señor que Jesús le da a aquellos que venzan. Léame Apocalipsis 2, versículo 7. Amén, pastor. Amén, mi hermano Jesús. Apocalipsis 2:7, ¿verdad? Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. 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 Ahora, ¿usted recuerda dónde fue que el Señor puso el árbol de vida al principio, allá en Génesis? En el centro del paraíso, en el centro En el centro de Edén. del Edén. Ese era la tierra que era un paraíso en aquel tiempo. Ahí estaba Adán y Eva, y los que nacieron
antes de que ellos fueran echados fuera, antes que ellos cayeran. Entonces, a este mismo lugar es el que va hacia las regiones del Seol, baja, y ahí es donde donde se van llegando a quedar los justos del Antiguo Testamento, los que murieron desde Adán hasta Juan el Bautista y todavía más antes de que Jesús muriera. Todos los que eran justos llegaban para allá. Pero ahora el Señor está diciendo que al que venza le dará a comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso ya está arriba y el árbol de la vida está nuevamente en el centro de ese paraíso. Entonces, podemos entender aquí de que la sepultura no es lo mismo que el Seol. ¿Ok? ¿Por qué queremos que usted entienda esto? Porque muchas personas y muchas sectas y religiones creen que al decir Seol está hablando de la sepultura. En la sepultura simplemente es para que el cuerpo se vuelva polvo. Esa es la función de la sepultura. El Seol es el lugar de tormento donde el rico alzó sus ojos que estaba sufriendo, y lo dice claramente el Señor, entendiendo que esa no es una parábola. Cuando el Señor habla de parábolas, nunca menciona el nombre de una persona. Sin embargo, en esta historia, él menciona por nombre a Lázaro. Y si menciona a Lázaro, es porque era persona conocida de los que estaban allí alrededor. Conocían al mendigo Lázaro y que murió. Y ellos solamente eso supieron. Pero él les cuenta la historia para que sepan que había una diferencia entre el lugar donde estaban en sufrimiento y el seno de Abraham. Ahora, él se llevó el seno de Abraham, ahora solo queda el lugar de sufrimiento. Que entonces decimos, el Seol no es lo mismo que la sepultura. La Nueva Jerusalén es la meta para los cristianos. Y es allí donde la iglesia va a vivir. La iglesia, los lavados por la sangre de Cristo. No los justos del Antiguo Testamento, ni los justos de la tribulación, incluyendo los justos que están de Israel dentro del tiempo de la gracia, porque todavía hay justos israelitas que están tratando de vivir de acuerdo a la ley de Moisés. Todavía hay. Pero ellos no van a estar en la ciudad celestial. Ellos van a habitar la nueva tierra. Nosotros vamos a tener oportunidad de estar en la nueva tierra, pero vamos a vivir en la nueva Jerusalén porque estaremos siempre con el Señor. Recuérdense que somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. La cabeza no puede andar en un lado y el cuerpo por otro. No, tenemos que andar unidos con Él. Pero sí, las otras naciones, los justos de las otras naciones que habiten en la nueva tierra, sí van a tener la oportunidad de visitar la nueva Jerusalén. Pueden entrar, pero no van a vivir en ella. A ellos se les da la tierra por heredad, desde Adán hasta el día en que Jesús muere en la cruz. A ellos se les dio la tierra. Por eso es que decimos que a los judíos el Señor le dio promesas terrenales y a la iglesia le dio promesas celestiales. Lo nuestro es mucho más grande que lo que el pueblo judío obtuvo en todo el tiempo que el Señor estuvo tratando con ellos y aún con los que va a tratar después durante el milenio.
Amén. Juan 3, versículo 13 al 18, por favor. Juan 3. Del 13 al 18. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén, amén. Amén. En otras palabras, todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Pero para poder ser salvo, la única manera es creyendo y aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y como mediador entre el Padre y nosotros. La única manera, no hay otra forma, no hay otro ritual, no hay nada que se pueda comprar, vender, que nos pueda ganar la salvación. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso es todo. Pero aquel que no crea en esto ya ha sido condenado. Y todos aquellos que han sido condenados, junto con los que fueron injustos antes de Jesucristo y durante el tiempo de Jesucristo en la tierra, todo esto van a la antesala de el lago de fuego que arde, del lago que arde con fuego y azufre. Amén. Del lago que arde con fuego y azufre. Y la antesala de este lugar es lo que se conoce como el Seol, o sea, el infierno. Quiere decir entonces de que en el infierno están sufriendo ahora mismo las almas de los que no aceptaron a Cristo y de los injustos, de los malos. Y si ellos están sufriendo ahora, ¿cuánto más van a sufrir en el lago de fuego y azufre? Hay personas que no creen que el Señor tenga tal castigo para aquellos que desobedezcan su palabra. Pero miren lo que dice Ezequiel 38:22, por favor. Ezequiel 38:22. Amén, amén, amén. Amén. Y dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo litigaré contra él con petilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedra de granizo, fuego y azufre. Amén. Aleluya. O sea que el Señor sí usa el fuego y el azufre como forma de castigo. Lo hacía en este tiempo del Antiguo Testamento. Las ciudades eran castigadas con esta clase de lluvia cuando ya el pecado había llegado a su colmo. Miren lo que dice Lucas 17:29. Amén. Lucas 17:29. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Santo, poderoso, maravilloso es Él.
La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Lucas 17, 29. Aleluya. Aleluya, santo. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Amén. O sea que el juicio de Dios es severo. El juicio de Dios es mejor no provocarlo, porque es algo que verdaderamente hace que el hombre sufra, y es un sufrimiento que no es imaginable, ¿no? Es algo que es verídico. Y si ahora mismo, como vuelvo y repito, el infierno es un lugar de tormento y allí no sufren ni el diablo, ni sus ángeles, ni la muerte. Es más, el mismo Hades que es un espíritu. Viene el día donde va a ser lanzado también al lago de fuego y azufre. Mira lo que dice Apocalipsis 14, del 9 al 11. Amén, amén, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guarden los mandamientos de Dios y la de Jesús. Amén. Oí hasta el 14, ¿no? No, al 11. Ops. Amén, gracias. Amén. Amén. Entonces, aquí nos está hablando acerca de que el lago de fuego y azufre es el cáliz de la ira de Dios, vertido puro. O sea, que es el enojo, pongámosle, el sentir de Dios para aquellos que no lo quieren aceptar a él, que no quieren vivir de acuerdo a su voluntad, para aquellos que están pensando todavía de que son mentiras, que son fantasías, lo que la palabra dice, y Dios es demasiado amor, que es imposible que él vaya a hacer algo parecido a eso, ¿verdad? Ese va a ser el cáliz que ellos van a estar recibiendo. Cuando junto con el diablo, el falso profeta, el infierno, la muerte, los diablos, los demonios, vayan a caer allá en el lago de fuego y azufre. Miren lo que dice Apocalipsis. Permítame. Apocalipsis 20, del 10 al 15. Amén, pastor. Dios bendiga. Dios bendiga a mi hermana Ani. Amén. Del 10 al 15. Amén. La palabra dice así, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto,
abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. ¿Te das cuenta? Que si ahora mismo el Hades no está sufriendo, ¿ok? En su lugar, y la muerte tampoco está sufriendo, entonces ellos sí van a sufrir aquí en el lago de fuego y azufre. Y la palabra dice bien claro, dice que van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, que no habrá un momento de descanso en su tormento. No habrá un momento en que ellos puedan sentir un momento de refrigerio. No, van a ser atormentados todo el tiempo. Y en otro pasaje la palabra dice que el humo de su tormento sube por la eternidad. En otras palabras, aquel que crea que esto aquí donde estamos viviendo ahora, esta tierra, es el infierno, no tiene idea de lo que está por venir. No tiene ninguna idea de lo que verdaderamente significa el infierno. Y aún el infierno no es comparado con el lago de fuego y azufre. Así como el paraíso no es comparado con la tierra que viene, y mucho menos comparado con la ciudad celestial, porque en el paraíso hay felicidad, hay paz, gozo. En la nueva tierra va a haber también lo mismo, pero en la ciudad celestial hay mucha más abundancia de todo aquello que nosotros podemos pensar, a tal punto que Pablo dijo que cosas que no han subido a la mente del hombre ni han entrado en su corazón son aquellas que el Señor ha preparado para los que le aman. Y que el sufrimiento de este tiempo no es nada comparado con la gloria que está por venir. Amén. Dígame, mi hermana Ani. Amén, pastor. Qué triste es que oír gente afuera, yo he oído, ¿verdad? En el mundo, o sea, no creyentes, que dicen, oh, aquí este es el infierno, que hablan de otro infierno, este es el infierno, porque aquí todo el que lo hace lo paga, todo lo malo que tú haces, aquí mismo tú lo pagas, que aquí es el infierno. Y es triste oír cómo ellos piensan así, porque eso es hablar sandeces, porque no es así. Pero ellos dicen que aquí es porque que aquí tú pagas lo malo que tú haces. Eso es lo que pasa con la ignorancia. Es lo que pasa. No, es foolish. Yeah. No, y eso es no querer atender a lo que el Señor manda, porque el problema está, como dijo el Señor, como dice en el libro de Juan, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas que a la luz, porque la luz les dejaba saber sus cosas malas. Y humanamente nadie quiere que le digan lo malo que hace. Todo mundo quiere que lo aplaudan, que lo levanten, que le den pompa, que lo hagan sentirse bien. Pero es raro aquel que acepta la corrección, aquel que acepta que ha cometido un error. Es raro, especialmente en el mundo, porque en la iglesia no está supuesto a suceder eso. En la iglesia estamos supuestos a ser humildes. Y humildad significa reconocer de que no somos perfectos, que cometemos errores, ¿verdad? Y es necesario que todo aquel que se dé cuenta de un error de un hermano, se lo deje saber. No, sin tener el pensamiento de que, pero que se va a enojar, o qué me va a decir, o yo no soy suficiente. No, 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 no. Porque recuérdese una cosa, de que si usted ama a su hermano y quiere que su hermano vaya al cielo,
está en sus manos el corregirle el error que esté cometiendo para que él pueda entrar en el camino tal y como Dios demanda. De otra forma, usted no está demostrando su amor para con su hermano. Al contrario, la palabra dice claramente de que si no le dejamos saber su error al justo, que él por su error, por su pecado morirá, mas su sangre será demandada de nuestras manos. Si nosotros no dejamos saber el error, hay de nosotros que nos viene un buen problema encima. Por eso es necesario, especialmente aquellos que ya van teniendo conocimiento, dejar saber a aquel que esté nuevo cuáles son las leyes y las ordenanzas y los mandamientos de Dios, y que hay que vivir por ellos, que no podemos ponerlos a un lado, no podemos simplemente pasarlos desapercibidos. No, tenemos que vivirlos y vivirlos de acuerdo a como está escrito, de acuerdo a su voluntad. Amén. Pastor, Dígame, siervo. sé que ya se habló de cuando el Lázaro y el rico habían descendido al Seol por los dos. Sí. Uno estaba en el seno de Abraham y el otro estaba atormentado, ¿verdad? Sí. Pero mire que en Eclesiastés 9, del 4 al 5, hay algo que quisiera yo preguntarle a usted, que me sacara de una duda. Amén. Se lo voy a leer. Dice: hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Pero nosotros vemos en Lucas 16:19 que dice lo contrario. ¿Por qué lo contrario? ¿Por qué? Porque aquí dice que queda en el olvido, o sea, como que nada sabe. Dice que porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Okay. Pero en Lucas 16 nos dice que el rico levantó los ojos y miró a Lázaro en el seno de Abraham y le dijo que mojase su dedo porque estaba en tormento. Amén. ¿Cuál fue la cita? ¿Eclesiastés 4 me dijiste? Eclesiastés 9. Oh, 9. 4 y 5. 4 y 5. Ok. Vamos a descifrarlo un poquito. Y perdone que sí, yo sé que ya he adelantado, pero no quería quedar. Es importante. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. En olvido. Ok. Si tú te das cuenta, aquí está hablando de los que físicamente mueren. No está hablando de que van al Seol y no se acuerdan llamar, ya nada pueden. No, está hablando del cuerpo físico, el que va a la sepultura. Y el cuerpo en la sepultura definitivamente deja de sentir y deja de pensar y todas sus funciones acabaron. Ahí no tiene nada que ver. Por eso lo compara junto con el león. Porque ambos simplemente van a ser polvo para más tarde. No van a tener ya ningún sentimiento, pero no habla de que el que muere y va al Seol, su mente ya no va a hacer, que ya no va a saber, que no está hablando eso. Está hablando solamente a los que van a la sepultura. Ese es. Okay, sí. Sí, es que era una pequeña dudita, una pequeña duda que tenía yo, porque aquí dice, pero allá dice que levantó los ojos, levantó los ojos y miró y siente, ve, y siente, ve, prueba todo, o sea, todo. Y es específico que dice que en el tormento,
O sea, no era en la sepultura, porque en la sepultura ya el cuerpo ya ni siente. Pero en el tormento, o sea que lo que llegó allá al tormento fue el alma de ese cuerpo que está allá en la tumba. Esa alma sí siente, esa alma sí piensa, esa alma recuerda los que están en el Seol, los injustos. Ellos se recuerdan de todo lo que sucedió aquí en la tierra. El que está en el paraíso, en el seno de Abraham, los que estaban en el seno de Abraham, ya no se acordaban de nada debido a la felicidad en lo que ellos estaban viviendo. Todo se olvidó. Por eso que dice la Biblia que allá no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrá nada que sea que vaya a angustiar el alma. ¿Por qué? Amén. El alma sí se recuerda y sí siente, pero el cuerpo al nomás morir hasta ahí llegó, no siente nada. Eso es lo Y que ese es su gran tormento, haberse acordado, haberse escuchado tal vez un predicador por la esquina o haber escuchado por ahí en un tratado o la radio o tal vez una red social. Ese será su tormento, no haber escuchado en ese instante. parte de su tormento. Amén. Recuerda que parte del tormento del rico era que se recordaba que tenía hermanos y él quería avisarles para que no fueran a hacer lo mismo que él hizo y llegar al lugar donde él estaba. O sea, el otro tormento es pensar que tienes seres que tú querías y que si no les enseñan que van a llegar donde él está y él no quiere que sus seres queridos sufran. Amén. Sí, esa parte lo tengo claro, sí. Solamente era la de la muerte y que no sabían eso. Pero, amén, pastor. Dios le Amén. bendiga. Amén. Gloria a Dios. Voy a hacer otra pregunta. Dígame, dígame. Cuando en el trono blanco, ¿verdad? Cuando lleguen los que los van a echar allí, la muerte, el Hades y todo, ¿verdad? Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, la iglesia, ¿verdad? Que allí va a estar presente y Jesucristo, nosotros vamos a ver ese juicio. No, No. no. Ay, hombre. Nosotros no vamos a estar presentes en ese lugar. Nosotros ya estamos en la ciudad celestial. Pero como jurado calificador, pero alguien me dijo, alguien dio una clase en la otra iglesia de eso, que vamos a estar presentes y que vamos a estar con Jesucristo. Y yo le digo, bueno, y los trajes que van a llevar ese, que van a tirar al lago de fuego, no, van a ser bonitos, pero yo no sé ver. No, Bueno, nosotros vamos a estar en la ciudad celestial. ¿Ok? Porque nosotros a quienes vamos a juzgar son a los ángeles, no a los hombres. Los hombres van a ser juzgados por Dios que está en el trono celestial y lo que tienen los libros, que hasta aquí yo entiendo que son ángeles los que van a estar viendo los casos de las personas que van que ellos van a estar juzgando. Pero la iglesia, la última parte que se sabe de la iglesia es cuando termina el milenio y el Señor sube con ellos a recibir la ciudad celestial. De ahí ya la iglesia ya no se habla de nada de ella en momentos futuros. Así que no. Quienes van a estar ahí juzgando, creemos y entendemos, de acuerdo a cómo está escrito, que son ángeles los que van a estar haciendo ese trabajo. Y ellos mismos son los que van a estar echándolos en el lago de fuego y azufre. Bueno. Está bien, amén. Amén. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte o la muerte segunda. Amén. Ahora, cuando habla de cobardes,
aquí la iglesia tiene que tener mucha atención en lo que está hablando aquí. Porque los cobardes son aquellos que conocen del Señor y no se atreven a presentárselo al mundo. Esos son los cobardes. Esos son los que la palabra dice que ellos se retrasan. Y el Señor dice que al que se volviere atrás, no va a agradar a su alma. En otras palabras, el que tiene ya el conocimiento de Dios, el que ya ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, no puede andarse escondiendo, no puede ser un cristiano a escondidas. No, imposible. Si somos la luz, dijo Jesús, no podemos escondernos debajo de nada. Tenemos que alumbrar a todos los que están en casa, todos los que son, que no tienen el conocimiento de Dios. Pero aquel que no lo haga, aquel que se acobarde de él, entonces esos van para el lago de fuego y azufre. Esto es lo mismo que dijo Jesús, que el que se avergonzara de él y de sus palabras, él también se avergonzará delante del Padre y de sus ángeles. Se avergonzará de él delante del Padre y de sus ángeles. Así que esto de los cobardes, no pensemos que es al que no tiene valor, al que no. Está hablando de los que no se atreven por razón de temor, de que qué van a decir, qué van a pensar, me van a llamar mal, me van a decir algo, me van a hacer algo, y no se atreven a hablar de Jesucristo. Aquí en este país, en nuestra cultura, es algo que tendría que ser todo cristiano. Evangelizar y salir y llevar esta palabra. Todo cristiano. Porque hay países donde sí, es hasta contra la ley, es hasta delito de muerte el pronunciar a Cristo. Y sin embargo, hay siervos de Dios y siervas de Dios que se atreven a mencionar y a predicar y a evangelizar. Y el Señor lo respalda. Y muchos, aún en nuestro tiempo, mueren por causa del evangelio. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que ser así. Recordémonos que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Así que, Pastor, quería preguntarle algo. diga, siervo. Mire que en el trabajo, ¿verdad? Que desde que yo he comenzado a congregarme, desde que yo acepté a Cristo en el corazón, pues yo he tenido, como dice la palabra, esos ríos de agua viva por mi interior que me corren y con ganas de gritarle al mundo entero de que Jesucristo es el Señor. Ajá. Y yo en el trabajo, pues yo les he hablado a todos, Ujú. pero muchos, la mayoría se han molestado porque pues usted sabe que se hacen llamar católicos, pero pues no leen ni mucho menos ni nada. Y la mayoría pues ya no desean que pues uno le hable porque piensan como que uno ya es un santo que no, como que es intachable, ¿verdad? Ellos lo ven a uno así. Pero ahora la pregunta mía es, Perdón. yo, como dice también la palabra, un ejemplo, que si en una ciudad una casa no te reciben o no quieren escuchar, solo sal de ahí, sacúdete el polvo y anda. Ahora, mi pregunta es, si ellos se molestan y no quieren escuchar, o hay veces que hasta se han molestado conmigo, unos que no dirigen ni la palabra, ¿yo hice mi parte o tengo que seguir haciéndolo? No, tú ya hiciste tu parte, porque la parte tuya es declarar la palabra. Tú no Sí, y les he hablado todo el tiempo. convencer a nadie. Tú no puedes pensar en convencer a ninguna persona, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Amén. El trabajo tuyo es declarar con tus palabras y con tu testimonio que eres hijo de Dios. Lo demás le toca al Señor.
Y para que el Señor haga su obra, la persona tiene que hacer la decisión de aceptar, de creer. O sea, que ni el mismo Señor va a obligar a nadie. Ni el mismo Amén. Señor le va a poner miedo en el corazón a alguien para que lo acepte. No, no. Él está ahí y Porque él mire, quiera, dice. porque mire que hay unos que han tenido inquietud y me han hecho preguntas, porque hay un muchacho que él dice que ha venido en el tren y ha escuchado a tal evangelista y me dice quién es y me pregunta. Esas son las personas que esa semillita se les ha quedado y otros que me han preguntado cosas y ellos se quedan pensando a veces, pero es como que, como uno dice que le entra por un oído y le sale por el otro, ¿verdad? Pero la semilla está plantada y porque a veces hacen preguntas y por esa parte yo le doy la gloria al Señor porque algo va a ser, porque Amén, como dice la palabra, que la palabra no torna atrás vacía, amén, así que algo hay ahí. amén. Amén. Y un día puede llegar el momento en que ellos se van a recordar de la palabra que tú le dijiste y verán que la única solución para todas sus necesidades y problemas es Cristo Jesús. Ahora, Amén. lo que a ti te toca es orar por esa semilla que tú has sembrado. Recuérdate que el que siembra no simplemente tira la semilla, no, la abona y la riega. A nosotros nos toca regar la semilla y abonarla y regarla. ¿Cómo lo haces? En la oración. Tú Amén. oras por esa palabra antes de darla y tú oras por esa palabra después que la has dado y oras por la persona a quien la oyó. Te hagan o no te hagan caso, te miren mal, tú ora por esa palabra porque el Señor es el que va a hacer el cambio. ¿Me entiendes? So, tú hiciste ya tu... Amén. Y mire que, sí, diga. No, dime. Mire que también, si mal no estoy, creo que es en Mateo 10, 10:34 en adelante, dice, donde el Señor no vino a traer la paz, sino que vino a hacer como división entre la familia, ¿verdad? Usted sabe que, bueno, desde que yo he aceptado al Señor, pues ha habido división entre mi familia, porque pues ha habido, ahora sí que pues ellos supuestamente son católicos, pero, y mire que, pues yo nunca me he puesto en el dime ni directa, ni mucho menos. Yo les he tratado con respeto, pero mire que el Señor tan grande que es su misericordia, que a pesar de que, un ejemplo, ellos tienen una religión, ellos tienen su religión y nosotros leemos la palabra, una relación con el Señor. Mire que mi hermana se ha impulsado a leerla, cosa que antes ella decía, mira, yo no la leo porque yo sé que yo no voy a cumplir lo que dice ahí, Ujú. pero ahora a ella la he impulsado a ella por quererme decir que estoy equivocado o que estoy en un sitio donde no es correcto. Pero mire cómo es el Señor de que ha puesto a unos y a otros a leer. Y eso es bueno por cierta parte. ¿Por Claro. qué? Porque mi hermana me ha mandado versículos y capítulos. Digo, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque está leyendo, Ujú. cosa que no lo hacía. Amén. Acuérdate que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y cuando ya ellos comienzan a Amén. leer es porque ya el Señor está tocando ese corazón y sigue orando por ella. Estaremos orando y sabemos que el Señor está tocando su corazón y ella puede llegar un momento a venir a los pies de Cristo. Amén. Amén. ¿Algún otro caso? ¿Alguna otra pregunta? Amén. Entonces vemos que la sepultura, que en griego es Seol, y en hebreo es Seol y en el griego es Hades. ¿Ok? No es lo mismo que la tumba. ¿Ok? Es el infierno o pozo, el inframundo. Es la designación del Antiguo Testamento para la morada de los muertos, que era un lugar sin retorno donde no se alaba a Dios. ¿Ok? Los malvados enviados allí para el castigo. Ahora, los justos no abandonados que estaban en el lugar de exilio eran los que estaban en el seno de Abraham. Amén. Ahora,
Lucas 16:23 nos habla acerca de esto mismo que estábamos hablando, de que en el Hades, el rico alzó sus ojos, dice Lucas 16:23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Seol es un lugar de tormento. Recuérdese, Seol en hebreo, Hades en griego. Amén. En Apocalipsis 20, del 12 al 14, ya hablamos también de que todos los libros fueron abiertos y que se les entregó la muerte y el Hades y el mar, entregaron todos sus muertos, y que todos los que no fueron encontrados en el libro de la vida van a ser echados en el lago de fuego y azufre, y aquí también van a ser echados la muerte y el Hades. Porque este lugar es un lugar muy incómodo. Amén. Alrededor de 1304, allá por el 1304, perdón, hubo un italiano, un escritor italiano de nombre Dante Alighieri, que escribió una obra muy famosa. Es una obra que es entre las obras escritas, es una obra espectacular. Y se llama La Divina Comedia. Esta es una obra drama satírico, político y religiosa. O sea, es un drama que es una sátira, una burla de lo político y de lo religioso, en el cual el autor usa su imaginación para recorrer tanto el infierno como el purgatorio y el cielo. Y cada uno de esos lugares se divide en niveles de acuerdo a la gravedad del pecado cometido, o en el cielo de acuerdo con las buenas obras hechas. Ahora, nosotros sabemos que la Biblia en ninguna parte enseña acerca de la doctrina del purgatorio. No encontramos en la palabra ni una referencia explícita, ni siquiera implícita, que nos haga entender que hay un lugar llamado purgatorio. El purgatorio, de acuerdo a la religión católica, es en el lugar donde los que no son tan malvados, sino que también tienen sus cositas buenas, van para terminar de purgar sus pecados. Y de ahí, al año, tienen un rezo que dice que lo sacan de penas y lo llevan a descansar. Es interesante que ese rezo lo hacen todos los años, y todos los años lo sacan de pena y lo llevan a descansar. O sea que nunca lo sacan de pena, siempre está en pena, porque nunca lo dejan descansando, siempre es lo mismo. Pero la Biblia no nos habla en ningún momento acerca de ese lugar. La Biblia simplemente nos dice que el que es pecador, y el que es santo, es santo. Uno va para el infierno y otro va para el paraíso. No hay tercer lugar, no hay un lugar extra, no. Entonces, no vamos a tener en cuenta lo que dijo Dante Alighieri. Esto lo traje nada más como una idea para lo que vamos a seguir hablando. Sabemos que la religión romana está alejada de la verdad, pero nos vamos a referir a lo que la Biblia nos enseña acerca de la situación de que si hay o no hay grados de castigo. ¿Ok? Dentro de la iglesia, esto no se toma muy en serio. Creen que el infierno es el infierno y el cielo es el cielo. No, no. Hay niveles, y todos estos niveles están implícitos dentro de la palabra.
que nos deja saber que hay niveles. No los descifra, no los explica, pero nos deja saber que sí hay niveles de castigo como niveles de gloria. Amén. Vamos a poner, por ejemplo, Hechos 1:25. Léamelo, por favor. Hechos 1:25. Léelo, Anita, léelo. No, lea usted, mamita, lea usted. Cualquiera de los dos. Bueno, gracias, lo voy a leer. Hechos 1:25. ¿Mm? Nombre de Jesús santo, tú eres Jehová, aleluya, 25, dice así la palabra, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Hechos 1:25. Amén. Cuando nosotros leemos esta clase de versículos, de pasajes, entendemos de que tanto en el infierno como en el fuego, el lago de fuego y azufre, había un lugar reservado, óigame, reservado para aquel que tomase la ocasión de, ¿cómo diría? De vender al maestro. Aquel que lo traicionara. No tenía que haber sido Judas. Podría haber sido cualquiera de los 12. Cualquiera de los 12 pudo haber sido. Pero fue Judas el que se metió a hacer las cosas que no deberían de hacerse. El que dio su corazón a la maldad. A tal punto que dice la Biblia de que hasta que él comió del bocado que Jesús tenía en su plato, hasta ese momento es que Satanás entró en su cuerpo. O sea que él no estaba poseído antes, él simplemente estaba siendo probado por el enemigo, solo estaba siendo tentado para ver si iba a caer. Y déjeme decirle de que todos los apóstoles tuvieron algo que podían haberlos hecho los elegidos para caer en este problema. La palabra dice, Jesús hablando, hay de aquel por el cual suceda esto, porque mejor le hubiera sido no haber nacido. O sea que tampoco Jesús señala directamente a Judas que él era el que estaba predestinado. No hay tal cosa como predestinación. Muchos creemos y aceptamos que muy posible, si no hubiera sido, si no fue Judas, posiblemente hubiera sido Pedro, porque Pedro es el más impetuoso, el más presentado, el más adelantado en hacer las cosas, es más, hasta el más impulsivo. Pero no fue Pedro, fue Judas el que lo cometió. Entonces, había un lugar en el infierno designado. Es como cuando usted hace una reservación en un hotel que va a llegar tal tiempo. Ya ese lugar ya está designado para usted. Entonces, asimismo, ese lugar estaba designado para el que traicionara al maestro, y en este caso fue Judas. Amén. Y si está designado es porque, y si el Señor dijo, ay de aquel, quiere decir que el sufrimiento que iba a llevar a cabo, que está llevando Judas, es un sufrimiento bastante malo, bastante fuerte. Amén. Entonces,
se dice que los fariseos iban a otras tierras, a otros lugares, a otros pueblos para hacer adeptos a la religión judía. A esto se les llama prosélitos. Miren lo que dice Mateo 23:15. Mateo 23:15. Amén, pastor. Amén. Amén. Ok, Vaya usted, hermana. Vaya usted, hermana. amén. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros? Amén. Gracias, hermano. O sea, de que los judíos tenían un punto de maldad y se les iba a dar un castigo, pero a los que ellos ingresaban dentro de la religión judaica se le enseñaban tan mal, le enseñaban tantas cosas que eran fuera de lo que Dios había dicho, que ellos mismos venían a ser peores que los fariseos. Entonces ellos iban a ser doblemente castigados más que los fariseos. En otras palabras, hay un nivel de castigo diferente para uno y para el otro. Y en Mateo 11, del 20 al 24, mira lo que dijo Jesús en Mateo 11, 20, 24. Amén, pastor. Amén. Del 20 al 24. Amén. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazonzín, ay de ti, Betsaida, porque sin en Tiro, en Sidón, hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras. Tiempo ha de se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sión que para vosotras. ¿Hasta dónde me dijo, pastor? Perdón. Hasta el 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida porque Sión en Sodoma, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Amén. Aquí podemos ver cómo el Señor hace entender de que sí hay niveles de castigos. Algunos pensarán de que, bueno, voy a hacer cositas pequeñas nada más para que mi castigo sea pequeño. No hay castigo pequeño. Está de mal a peor y de peor a horrible. Así que no hay nada que simplemente lo van a sentar en una silla y que lo van a dejar ahí de castigado. No, 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 no. El castigo, un castigo, son severos, porque recuérdese que esto es la ira de Dios. Y la ira de Dios no es fácil. Y sí, podemos ver que aquí, por ejemplo, Capernaum, que le dice que va a ser abatida hasta el Hades, y que si hubiese sido en Sodoma, se hubieran hecho los milagros que se habían hechos en ellos, que hubiesen permanecido. Y esto es lo más interesante. Dice que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti.
O sea que será menos el castigo para Sodoma que el castigo que se le va a dar a Capernaum. Y no está hablando de las ciudades, está hablando de las personas. Recuérdese que el juicio no es por la cantidad ni la calidad del pecado que se cometa, es por la calidad de conocimiento que tengas. ¿Ok? Dice que si los milagros que se hicieron en Capernaum, o sea, ellos supieron porque vieron los milagros que Jesús hizo en su ministerio. ¿Ok? Tuvieron más entendimiento, más conocimiento. Pero Sodoma no tuvo esa oportunidad. Por eso el castigo va a ser más tolerable para Sodoma que para Capernaum. Por eso se nos dice a nosotros que al que más se le da, más se le va a demandar. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén, pastor. Diga. Si los fariseos, los escribas, en esos entonces eran doctores de la ley, eran los grandes sacerdotes con conocimiento de la palabra, yo me pregunto por qué ellos no tuvieron el discernimiento. Bueno, yo sé que no estaba el Espíritu Santo aún, ¿verdad? No había descendido, porque eso descendió cuando fue el día de Pentecostés. Pero a leer y a leer, yo creo que ellos no pudieron entender cuando lo dice en Isaías 53. O sea, ellos lo tenían bien presente de que el Mesías iba a venir. Ahora, estos milagros que se hizo, como usted acaba de mencionar, si los hubiese hecho en Sodoma y en Gomorra, se hubieran salvado. Pero aquí vieron tanto milagro, mire, como en el estanque, como en la mano seca, como el paralítico, como el ciego, como los leprosos, como los endemoniados, tantos milagros. Y lo que ellos buscaban era simplemente ver un fallo de él para poderle condenar. O sea, y ellos no lo entendieron tampoco. ¿Por qué? Porque ellos decían que él lo hace en el nombre de Belcebú, como un diablo sacando otro diablo. Es imposible, Señor lo reprenda. Ellos fue lo que no llegaron, no vieron y no entendieron. Amén. Por eso lo dice, como usted lo acaba de explicar, en el tiempo será más tolerable para Sodoma que en Capernaum. La duda era, pues, o sea, lo que no se puede entender es de que ellos no llegaron a entender siendo doctores de la ley. Amén. 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 Primer punto, quiero decirte de que el Espíritu Santo ha estado siempre en esta tierra y seguirá siempre en esta tierra hasta el final del tiempo, porque es el Espíritu Santo el que se mueve para presentar a Dios ante el hombre. Por ejemplo, en la zarza ardiente no fue Jesús el que se presentó, ni tampoco fue Jehová el Padre. Se presentó el Espíritu Santo, por eso se presentó como tipo de fuego. En el desierto fue el Espíritu Santo que formaba la columna de humo y la columna de fuego y la nube de humo. Era él el que estaba dirigiendo al pueblo de Israel. En fin, cuando nosotros vemos todo lo que el Señor hizo, todos los milagros que hizo, no fue el Padre, porque recuérdate que dice la misma palabra que el Padre está sentado en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. O sea que la grandeza del Padre en sí, del Dios en sí, no cabe en esta tierra. Imposible. ¿Ok? Y que Jesús se presentaba como el capitán de la hueste de Jehová. Y muchas veces lo veían como un ángel. ¿Ok? Y se reconocía como el ángel de Jehová. Pero se reconoce que era Jesús debido a que él siempre aceptó la reverencia, la alabanza de aquellos que lo miraron. Entonces el Espíritu Santo ha estado, está y seguirá estando en esta tierra. No puede
apartarse de esta tierra. La palabra dice que si el Señor quitare su espíritu, toda carne moriría. Por esa razón, el Espíritu sigue trabajando con la iglesia. Antes, en el Antiguo Testamento, usaba a los vasos, como los profetas y algunos reyes, venía sobre ellos, pero no tomaba parte en ellos. Mientras que en el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo es el que habita en nosotros y el Padre y el Hijo a través de él. Eso fue lo que Jesús dijo. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Es el Espíritu Santo el que mora en nosotros. Y cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo no se va a ir de esta tierra, no. Va a dejar de actuar como actúa con la iglesia y va a volver a actuar con Israel como lo hacía en el Antiguo Testamento. Unas cuantas personas van a ser levantadas. Por ejemplo, los 144,000 van a ser levantados, van a ser usados por el Espíritu Santo. Los 2 testigos se van a levantar también y va a ser el Espíritu Santo el que los guíe. Y así, tantas cosas. Por lo tanto, no podemos decir que el Espíritu Santo no había venido, sino que hasta el día de Pentecostés. No, en el día de Pentecostés es donde Él vino a hacer morada dentro de la iglesia. Y Sí, solamente... perdón, a eso me refería. Sí, no, sí, sí, yo tengo, lo tengo presente que sí estaba, pero no era en general, como usted lo acaba de mencionar, a hacer morada en cada persona al que recibe a Cristo Jesús en el corazón. No, sí, en eso sí, sí lo tengo presente. Sí, Amén. amén. El otro punto es que los escribas y los fariseos, el peor problema de ellos fue el celo y el orgullo. Celo espiritual de acuerdo a ellos, porque velaban mucho por lo que el Torá decía y que no se podía cambiar lo que la ley de Moisés decía, no podía quitársele nada ni dejarse de hacer, y sin embargo ellos no lo hacían. Y el orgullo, porque no podían aceptar que estaban mal. Entonces, cuando Jesús vino y trajo y que cambió, no que cambió en sí, sino que modificó ciertos artículos de la ley, ellos no lo aceptaron. Decían que por eso él era Belcebú, como la palabra dice. ¿Ves? Entonces, por esa razón es que ellos cuando encontraban a uno que hacían sus discípulos, le enseñaban mal, peor que a ellos. Amén. Se pasó de las 9 ya. No se vio. Amén, 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 amén. Sí, vamos a dejarlo hasta acá para el próximo lunes, cuando comenzamos a hablar, no tomamos tiempo. Es que es muy emocionante. Uno no quisiera dejar Amén, de amén. Ok, pues vamos a dejarlo hasta acá y vamos a pedirle a nuestra hermana Annie que nos lleve en oración, ¿verdad? Y esperamos verlos nuevamente el próximo lunes para así seguir comentando sobre estos puntos. Y si hay preguntas, por favor, déjenlas saber. Y cualquier cosa, si hay alguien que quiera, que cree usted que está interesado, déjeselo saber también, que estamos dispuestos a buscar las respuestas en la palabra como Dios nos lo enseñe. Amén. Hermana Ani. Amén. Dios bendiga, pastora, que esto está bueno y no nos queremos ir. El tiempo pasa, ¿verdad? Y uno quiere seguir oyendo y aprendiendo, gloria a Dios. Ya que tenemos la oportunidad, ¿verdad? Gracias, Señor, de que usted nos enseñe. Eso es muy importante y yo sé que yo y todos mis compañeros lo apreciamos mucho. Ese tiempo que usted toma para enseñarnos de la palabra, que hace falta, hace mucha falta. Amén. Amén. Ok. Heavenly Father, gracias te damos, Señor, esta noche que nos permitiste reunirnos, Señor amado, aprender de tu palabra, Padre. Te doy gracias, Señor. Oh, sigue, Señor, bendiciendo al Maestro, dándole conocimiento profundo, Señor. Dame de mucha salud, nueva fuerza, Señor amado, para que Él pueda, Señor, seguir haciendo tu trabajo, Padre, enseñando tu pueblo, Señor amado.
Oh Cristo, bendice de su familia, Señor, su esposa, sus hijos, sus nietos, toda su descendencia, Señor amado. Sé tú, Padre, con ellos, bendiciéndolo. Oh Señor, física, material y espiritual, Padre amado. Oh, gracias te doy también, Señor, por todos mis hermanas, hermanos que están aquí en esta noche, Señor. Que tú nos sigas dando el conocimiento, Padre, que tu Santo Espíritu siga dándonos el entendimiento, abriendo nuestras mentes para poder aprender, poder asimilar y entender, Señor, esas profundidades de tu palabra, Padre Santo, y sobre todo que podamos aplicarla en nuestra vida, Señor, y también aplicárselo a otro, Padre, que cuando llevemos, Señor, ese mensaje, esa palabra, la habremos correctamente, Señor amado, que sea alineada, Señor, a tu palabra, Padre Santo. Oh Cristo, y también, Señor, que podamos obedecerla, Padre amado, ayúdanos, Señor, porque nosotros solo no podemos, Padre. Mira también mis hermanos que no pudieron entrar. Tú sabes la razón por qué, Señor, sé con cada uno de ellos, Padre. Y en esta noche, Señor, vamos a salir de esta clase, pero no de tu presencia. Te pido que seas tú guardando. I'll